Y bien, ha ocurrido algo absolutamente inaceptable, que es el derribo de un avión comercial de Malaysia Airlines, que además está con muy mala suerte porque ya perdió un avión hace relativamente poco, en una situación que hasta ahora no tiene explicación. Y hay casi 300 personas que han muerto y ha sido derribado, según la inteligencia norteamericana, por un misil tierra-aire. La pregunta es, ¿de dónde, quién disparó este misil? ¿Fueron los rusos, los prorrusos ucranianos, o fueron los rusos? Se acusan mutuamente. En fin, hemos invitado a Andrés Gómez de la Torre, que es especialista en temas de defensa, y a Farid Kajat, internacionalista, para hablar de este tema y también de la invasión por tierra terrestre a la Franja de Gaza que se ha producido el día de hoy, que se está desarrollando. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, sobre el tema planteado, Andrés, ¿cuál es su explicación? ¿Qué ha pasado acá? Esa es la gran pregunta. En primer lugar, ¿no es el primer avión comercial de pasajeros que se derriba de una forma como esta, ¿no? O sea, no es la primera vez. Yo no recuerdo las otras, pero sé que... Bueno, la tragedia más, mira, son 180 pasajeros y 15 tripulantes. O sea, estamos hablando un poco más, perdón, 280 pasajeros. 290, creo. Sí, que... son casi 300 personas, ¿no? Sí. Bueno, lo más llamativo en términos de muerte fue la tragedia de Lockerbie en el año 98, el Panama, el 747, que pero norteamericano, pero probablemente esta sea la tragedia más grande en términos de vidas humanas. El derribo se ha producido a 10.000 metros de altura. Es un avión Boeing 777-200 de última generación, aparentemente no solo que volaba sobre espacio aéreo ucraniano, sino por una zona terrestre y obviamente el espacio aéreo correspondiente dominada por los rebeldes separatistas prorrusos, exactamente. Y esa es la primera acusación que hay por parte de Poroshenko. El presidente del ministro de Ucrania, exactamente. ¿Cuál es la debilidad de la teoría, Jaime? La debilidad de la teoría es que uno puede pensar que un grupo separatista o independentista que actúa como una suerte de guerrilla, y ellos además lo han dicho así, puede tener un armamento antiaéreo, sí, pero de corto alcance, de tipo manual, de 3 kilómetros de alcance. Entonces, no deja de tener razón los separatistas cuando dicen, bueno, nosotros tenemos unas armas de un alcance específico, 3-4 kilómetros, pero este derribo se ha suscitado los 10.000 metros de altura, o sea, 10 kilómetros aproximadamente. Bueno, pero el ministro, ese mismo Poroshenko, o el ministro de Defensa ucraniano, dice que estos separatistas tienen estos misiles Buk, sí, que son unas plataformas que disparan, pues, no es que pueden llegar hasta, no 10.000, sino 30.000 metros. Efectivamente, no es que los tienen, sino que aparentemente aquí, el sistema BAC es un sistema ruso de última generación que puede tener hasta 30, la última versión tiene 50 kilómetros de alcance, pero no es que lo tengan los separatistas, sino que aparentemente en las zonas que ellos han entrado, han confiscado, entre comillas, armamento ucraniano. Pero ¿qué pasa? Es un poco inverosímil tenerla. Este es un sistema que se maneja en base por lo menos a 8 o 10 operarios especializados. No es lanzar un misil antiaéreo. ¿Cuál sería su hipótesis? Definitivamente, no, mire, yo creo que una cosa... los ucranianos. Es posible también, se habla también que ha sido interceptado por avión un Sukhoi 27. Lo cierto, Jaime, es que hay que ver en este punto dos cosas. El ejército de Ucrania es un mini ejército ruso, y en ambos lados de la frontera el ejército ruso y Ucrania tienen este sistema, así no me cabe la menor duda. Que ha sido un BAC, sí, pero ahora habrá que precisar quiénes han manipulado ese sistema antiaéreo, porque no me queda claro todavía. Bueno, pero entiendo que estos prorrusos, estos separatistas, ya han derribado otros aviones ucranianos precisamente, pero no sé a qué altura. Bastante inferior. Sobre lo primero, antes hay al menos 2 casos más de derribo presuntamente accidental de aviones de pasajeros, uno por parte de un avión coreano por parte de la Unión Soviética a principios de los 80s y un avión de pasajeros iraní derribado accidentalmente por Estados Unidos también en la década del 80, pero más adelante. Entonces no es el primer caso, pero efectivamente es el que ha producido más víctimas mortales. Y yo creo que en este caso también es un derribo accidental. No veo qué propósito pudiera servir a ninguno de los actores involucrados el derribar deliberadamente un avión de pasajeros de un país que no tiene nada que ver con el conflicto, además, ¿no? Sin embargo, es cierto que, digamos, el principal sospechoso
sospechoso o la principal sospecha recaería sobre los separatistas, en tanto tienen antecedentes de haber derribado aviones exactamente en esa misma zona. Pero como decía Gómez de la Torre, eran aviones que volaban a mucha menor altitud. Parece probable que los separatistas tengan, digamos, el armamento necesario para derribar el avión a 10.000 metros de altura. Lo habrían tomado de, digamos, los arsenales de las fuerzas regulares. La pregunta de fondo es si saben utilizarlos debidamente. Él sabe mejor el tema, pero esa es la gran duda que queda. Ahora, si fue un derribo accidental, es más probable que haya sido un derribo causado por alguien que precisamente no sabe usar a la perfección el sistema. Exacto. Bueno, pero sabe apuntar y disparar. Ese es el tema. Pero que eso es una fase del procedimiento de operación. O sea, no son sistemas que se lanzan por lanzar. En los dos casos anteriores se trató de un avión pequeño de transporte, un avión AN-26 y un avión Su-25, que es fácilmente derribado a 3 kilómetros de alcance. De tal manera que estamos hablando aquí que es un sistema muy sofisticado, y a mí en lo personal me preocuparía muchísimo que un movimiento separatista que actúa, digamos, prácticamente como o independentista como una guerrilla pueda tener acceso a un sistema de armas tan sofisticado. Sí, pues imagínate, de repente tienen acceso a un arma atómica. A arma de destrucción masiva, no necesariamente atómica, química o bacteriológica, porque hay que recordar que cuando se desmembran las exrepúblicas soviéticas hay una serie de lo que se llaman los complejos militares industriales que quedaron esparcidos en las repúblicas. Bueno, Ucrania tiene una industria militar más o menos interesante, igual que Bielorrusia. Entonces aquí hay una serie de ingredientes de carácter técnico militar que lo único que hacen es hacer más complejo este tema. Pero creo que hay un apoyo de los Estados Unidos para poder evaluar, como sucede en estos temas, lo que se ha podido encontrar, los restos de la aeronave, para ver y determinar realmente de dónde salió este disparo. Ahora se está configurando una situación geopolítica complicada para Estados Unidos, generada en parte por decisiones o indecisiones de Obama, ¿no? De Barack Obama, porque bueno, justamente he visto que Estados Unidos ha aplicado sanciones el día de hoy a Rusia por el mismo tema de Ucrania, ¿no? Pero Rusia ha decidido restablecer el colonialismo con Cuba, mejor dicho, ha decidido perdonarle la deuda. Entonces Rusia ha regresado a Cuba, luego de haberle dejado a los venezolanos la tarea. Ahora que los venezolanos probablemente van a tener que abandonarla, Rusia regresa y van a instalar una base de espionaje, que uno he leído. Es decir, se están reconstruyendo condiciones de una especie de guerra fría. ¿Qué está pasando? Bueno, Putin ha desmentido que esta tal base de espionaje vaya efectivamente a instalarse en Cuba. Lo que sí es cierto es que el comercio entre Cuba y Rusia estaba trabado precisamente porque Cuba no tenía la capacidad de pagar la deuda contraída por negociaciones comerciales previas, y la condonación fue una condición para poder vender nuevamente a Rusia. Rusia, lo que hay que tener en cuenta es que tiene una economía que en materia de exportaciones solo tiene dos grandes ítems: energía y armamento. Y entonces eso hace que su relación con sus socios comerciales tenga una dimensión estratégica que no tiene necesariamente la relación comercial con China, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que la capacidad de proyectar poderío ruso en América, en el hemisferio occidental en general, es bastante limitada. Yo no la temería tanto. Habría que recordar, para poner las cosas en contexto, que la economía rusa en este momento es probablemente del mismo tamaño que la economía italiana, ¿no? Bueno, pero se ha firmado un gran acuerdo entre Rusia y China, luego de que no se iba a firmar, pero como Obama decidió, me parece, expulsar, o yo no recuerdo qué castigo aplicar a 5 funcionarios chinos. En ese momento se pusieron de acuerdo rusos y chinos en un gran acuerdo, en fin, geopolítico, geoestratégico, comercial y cuanto hay. Es decir, se están formando unas alianzas. Ahora, ¿cómo juega el asunto del Medio Oriente en general, que también está complicadísimo? Ahora hay la invasión esta. ¿Qué potencial tiene esto? Digamos, ¿qué riesgo global hay en todo esto? No creo que sea mayúsculo, entre otras razones, porque si el gobierno israelí actúa como un agente racional,
debería darse cuenta de que estos constantes enfrentamientos con Hamas en la Franja de Gaza han sido absolutamente contraproducentes. Esta es la tercera ocasión en que algo así ocurre. De hecho, la primera vez fue de mucho mayor envergadura. Israel en esa ocasión intentó destruir a Hamas militarmente, ese era el objetivo, y al cabo de un tiempo no solo Hamas sigue militarmente en capacidad de lanzar cohetes contra Israel, sino que son cohetes de un alcance cada vez mayor, y Hamas ahora tiene incluso drones, cosa que no tenía la primera vez que Israel incursionó en Gaza. Dicho esto, creo que sin embargo hay algunas condiciones que podrían llevar a un cese al fuego que pueda sostenerse en el tiempo, porque la razón por la que los ceses al fuego no se han sostenido es que una de las condiciones que se ponía era que Israel cese el cerco económico contra Gaza, que Naciones Unidas considera un castigo colectivo contra la población civil, y que es una condición sine qua non para que el cese al fuego dure en el tiempo, pero a su vez Israel no quiere que si se levanta el cerco económico sobre Gaza, eso le permita a Hamas obtener arsenales militares cada vez más sofisticados. La pregunta es quién puede garantizar que ambas condiciones se cumplan en caso de llegarse a un acuerdo. No hay quien pueda garantizar eso, porque ¿en quién podrían confiar los dos? Hamas tenía la esperanza de que un intento de mediación que se estaba gestando de Turquía y Qatar fructificara, pero precisamente porque Turquía y Qatar tienen la posición que tienen en materia de política regional, no eran un interlocutor válido para Israel, y a su vez Israel hubiera preferido a Estados Unidos y Egipto, que son enemigos de Hamas. Sin embargo, muy probablemente terminen siendo Estados Unidos y Egipto, porque obviamente el poder de negociación de Hamas es bastante limitado. China no podría intervenir, porque China no se mete en estas cosas, ¿no? Pero ellos, no sé. En el caso de, dice Farid una cosa muy cierta, si Israel actuara racionalmente, pero normalmente las guerras no se dan bajo parámetros racionales. Esta es una guerra terrestre, que es una fase final de una operación que empezó como una de contención, con el escudo famoso de cúpula de hierro, siguió como una de retaliación, que es una especie de retorsión, y ahora iría una guerra terrestre limitada, quirúrgica, por el tema de los túneles. O sea, Hamas es un movimiento terrorista, pero también es un movimiento que actúa en lo que se llama la guerra asimétrica. Es una guerra de guerrillas, ¿no?, en la cual obviamente no va a enfrentar directamente al adversario, y como muy bien sabe Farid, en la parte de abajo de muchas series de áreas geográficas de la Franja de Gaza tienen este sistema de túneles donde son abastecidos. Y uno de los grandes problemas que es... ¿Son túneles para llegar a Israel? Para distintos sitios o para abastecerse de distintas maneras, de distintos puntos. Sirven para abastecerse de avituallamiento, sirven también eventualmente para aumentar la potencia ofensiva de Hamas, y yo sí considero que Hamas está revolucionando las formas de hacer la guerra simétrica en esta oportunidad. Como dice Farid, lanzó 3 drones UAVs, vehículos no tripulados, pero a modo de drones suicidas, siendo los UAVs vehículos no tripulados para hacer reconocimiento. Y luego obviamente hay fuertes indicadores de que la República Árabe Siria o instancias relacionadas con sus fuerzas armadas y la República Islámica de Irán han brindado una tecnología en materia de rockets o de cohetes que ha aumentado el poder, no tanto el letal sino el alcance, y esto generó la famosa percepción de amenaza. Ahora, discutir o no la legalidad o la pertinencia de la retaliación, eso es otra cosa. Yo creo, Jaime, que aquí se juegan cosas muy sensibles. O sea que la invasión terrestre israelí tiene el objetivo de destruir, digamos, la potencia de fuego de Hamas. Sí. Con sus capacidades, sus arsenales, su capacidad de acción. Esa es la teoría si se actúa racionalmente, pero cuando uno entra en un conflicto armado, es como entrar, disculpen la palabra, como una timba, porque uno puede entrar a una guerra muy fácilmente, pero lo más difícil es salir de la guerra. En teoría, lo que han planteado como estrategia las fuerzas de defensa del Estado de Israel es una acción para, obviamente, cortar estos sistemas de abastecimiento, para ahogar un poco esta capacidad ofensiva de Hamas, pero eso es relativo, porque cuando se habla, por ejemplo, de no hay daños colaterales, son ataques quirúrgicos, Israel está usando artillería de 155 milímetros, una sola munición, una sola, rompe el casco de un edificio. Pero además con un agravante, que Israel sí tiene la información satelital y de drones para saber perfectamente dónde está disparando. Entonces ese es el problema de lo que se llama la racionalidad de la guerra, que no hay racionalidad, la guerra es de por sí un fenómeno irracional. Y el gran problema de todos estos conflictos son las operaciones terrestres, que es el peor escenario para Israel, un ejército de tierra de ocupación en un escenario urbano, porque como muy bien sabe Farid, la zona de la Franja de Gaza y todo el área de
operaciones son márgenes muy estrechos, entonces no se pueden desarrollar operaciones clásicas militares. Es un tema muy complicado esta ofensiva terrestre, por más quirúrgica que sea para ir a los túneles de abastecimiento. Esperemos pues que haya en algún momento un alto al fuego y que, no sé, como dice Farid, a Estados Unidos y Egipto finalmente encuentren una manera de que los dos se sienten, ¿no? Ojalá que se pueda. Ojalá. No hay otra manera. Bueno, muchísimas gracias, no tenemos más tiempo, pero es un asunto que va a estar sobre el tapete todos estos días. Gracias a Andrés Gómez de la Torre y a Farid Cajal. Damos una pausa, regresamos ahora con Jorge Sánchez Tafur, ex consejero regional de Cajamarca, para hablar de evidencias adicionales que comprometen a Gregorio Santos.